Hola amigos, bienvenidos un miércoles más a esta sección o a esta lista de reproducción de vídeos en los que doy mi opinión para que me conozcáis un poquito más y sepáis cuáles son mis opiniones respecto a diferentes temas de actualidad o diferentes temas de vida, ¿no? Hoy quiero hablaros de quiénes somos y quiénes queremos ser, porque creo que es muy importante que sepamos quién realmente somos y que dejemos de lado a esa persona que nosotros creemos ser. Es un poquito complicado, pero os lo voy a explicar. Pero antes quiero deciros a todos o daros las gracias a todos los que os acercasteis a nosotros en San Sebastián, donde estuvimos, desde el viernes por la mañana, estuvimos hasta el martes, cubriendo ese evento del Salón del Esoterismo en el Palacio Miramar. Alucinante, es alucinante. Si está hasta el día 10, si todavía tenéis tiempo, si podéis pegaros una escapada hasta allí, aprovechad, porque ahí hay de verdad profesionales que nos sorprendieron muchísimo y con los que tuvimos y mantuvimos unas charlas muy interesantes que os iremos mostrando. Incluso algunos estarán aquí con nosotros en la gruta contándonos todo eso que ellos saben. Vamos a empezar por este tema, ¿no?, que os decía, que es el que quiero hablar hoy, el que quiero compartir con todos vosotros. Y es que, por regla general, las personas creemos ser. Voy a poner un poquito de música de fondo, que es una música creada por mí, alucinar, en momentos de aburrimiento. El tema tiene mucho que ver con lo que vivimos, ¿no?, diariamente. Y tiene mucho que ver, en mi caso, con mi pasado, mi presente y mi futuro. A muchas personas le conté, ¿no?, que hace muchos años, cuando yo empezaba en la radio, comenzaba con un programa llamado El Despertar del Cementerio. Y ese programa, yo lo hacía desde mi casa al principio, ¿no? Empecé haciéndolo como podcast, mostrando un poquito todo eso que me apasionaba, ¿no?, que era la radio. Realmente, anteriormente había hecho un programa de humor así online, que era Radio Book, pero después di el salto ya a atreverme, ¿no?, con todo esto del misterio y hablando de estas cosas que me gustan desde niño, que no significa que me crea todo, ¿vale? Porque creo que en la vida debemos ser también un poquito exigentes, ¿no?, y no creer cualquier cosa que nos cuenten, sino estar siempre atento y siempre buscar una respuesta a todo eso que escuchamos y todo eso que contamos, incluido en la gruta. El caso es que, por aquel entonces yo empiezo el programa, empiezo haciéndolo online, después lo subo al podcast. El programa tiene muy pocas descargas y yo siempre terminaba el programa con un seudónimo, nunca decía mi nombre, ¿no? Hasta que un día una persona conocida en el mundo del misterio me dice: Eduardo, la gente tiene que saber quién eres. Le debes eso, ¿no? Y entonces, pues después de no sé cuánto llevaría, 1 año, 2 años haciendo este programa, digo por primera vez mi nombre. Tenía tanto miedo que lo decía hablando con ese ser del que os hablé muchas veces, que es Blackfer. Y de una forma muy tímida, saqué a ese Eduardo que estaba escondido ahí detrás de un micrófono y que no se atrevía a decir quién era. Esto era básicamente por miedo a las críticas, ¿no? Miedo a que cualquier persona, como podéis ser vosotros ahora mismo, ¿no?, que me dejéis aquí en la caja de comentarios cualquier crítica. Y tenía mucho miedo, ¿no?, a que de repente me juzgara alguien y tirara todo ese sueño que yo tenía de hacer algo bonito, o algo que yo consideraba bonito, ¿no? No siempre lo que nosotros consideramos bonitos le gusta a todo el mundo, ¿no? Pero era algo que a mí me ayudaba muchísimo. Y así pasó el tiempo hasta que empecé en una radio profesional,
empezamos a emitir en muchas emisoras, empezó el programa a coger mucha audiencia, programas que tenían 100 y pico mil descargas, o sea, era una locura, ¿no? Y entonces llegamos a esa parte en la que despegas, ¿no? De un chupinazo despegas como si fueras un cohete que se va a la luna y coges una altura que da vértigo. Y da vértigo no porque no voy a entrar en eso de si, oh Dios mío, que ego, ¿no? Cómo se me sube, ¿no? Pero sí es cierto que llega un momento en el que no eres consciente a lo mejor de esa cantidad de personas que te están escuchando y que es una cantidad muy importante de personas. Y entonces es cuando empiezas a preocuparte de la gente que te escucha. Y empiezas a preocuparte, pero no como persona, sino como números, ¿no? Quieres competir, quieres ser el número uno, quieres llegar lejos, sin darte cuenta de que, y aquí es donde vamos, ¿no? Con el tema, de que lo primero que debe hacer alguien cuando bien esté abajo, bien está arriba, ¿no? Y cuando digo abajo no quiere decir que sea menos, sino abajo, pues como estoy yo ahora, ¿no? Que no tenemos una gran cantidad de audiencia. En ese momento es cuando tenemos que plantearnos quiénes somos, ¿no? Y no olvidarnos nunca de quiénes somos o de quiénes hemos sido. Y plantearnos quiénes queremos ser. Porque os puedo asegurar que nada cambió entre el Eduardo que había al principio de todo, ¿no? Cuando no tenía casi audiencia y hacía los programas con todo el cariño del mundo para compartir con todo Dios y de repente pues ves que tienes un montón de personas que te están escuchando y un montón de gente que comparte lo que tú comentas o lo que tú divulgas, ¿no? A lo mejor es un poco rollo lo que estoy diciendo, pero a lo que yo voy es que a veces cuando algo nos sale bien o cuando de repente nuestra vida se siente más cómoda o nuestra vida, ya no hablo solo económicamente, sino en todos los aspectos, o cuando conseguimos el objetivo, empezamos a descuidarlo y empezamos a pensar, a creer que somos otro tipo de personas, ¿no? Y no somos otro tipo de personas, seguimos siendo las mismas. La única diferencia que hay es que te conocen o que te conoce más gente. Nosotros esta semana, por ejemplo, conocíamos a varias personas que se acercaban a nosotros y nos conocían por este programa, por el programa de Geraldine, o bien por la radio, o bien por trabajos que habías hecho hace años. Y nos decían, oye, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y claro, y entonces en ese momento yo recuerdo cuando estoy en Madrid, en un evento, creo que era el año 2016, estoy en un evento y está un ponente y de repente se acerca a mí Francisco Contreras Gil, que muchos de vosotros lo conoceréis, los que conocéis el misterio, con el que tengo una amistad. Se acerca a mí y me dice, oye, hazle una pregunta al ponente, ¿no? Y entonces yo cojo el micrófono, le hago una pregunta y se empieza a levantar la gente y empiezan a venir a pedirme autógrafos, fotografías y todo. Que me dio mucha vergüenza, sinceramente. Pero bueno, lo hice, ¿no? Claro, es que lo debo. Es que es lo mínimo que puedo hacer por una persona, ¿no? Pero yo me planteaba y decía, oye, ¿quién soy y quién creo ser, ¿no? O quién soy y quién creen que soy. Que a veces también es quién creen que eres, ¿no? Y crean a lo mejor una persona o a alguien que no eres realmente. Cuando las personas admiramos a alguien o cuando las personas seguimos a alguien, de repente pensamos que esas personas no tienen problemas y que no... Es como si no fueran humanas, ¿no? De repente se convierten en algo, no sé, es como un dios que tienes ahí, ¿no? Y al que tenemos que rendirle culto y en ese momento, ese día, yo me planteaba, había más personas, ¿no? Por allí. Y yo decía, a ver, es que lo que yo hago es simplemente hablar y contaros mis inquietudes y contaros cosas, ¿no? Que me pasan y
y contar cosas que se hablan, que las habla cualquiera, que cualquiera de vosotros puede ser el testigo o el investigador, y que posiblemente sepa mucho más que yo, ¿no? Pero vi esa gente, ¿no? Venir y felicitarme y todo, y no voy a negar que te pone muy contento, pero en ese momento sentí miedo. Y sentí miedo porque pensé, no quiero despegar los pies de la tierra, ¿no? Quiero mantener los pies ahí, quiero estar firme en lo que hago. La verdad es que lo pasé un poquito mal, pero no mal porque la gente se acercara, sino mal porque sentía que eso podía... Son cosas mías, de la cabeza, ¿no? Pero sentía que eso en cualquier momento podía estar en mi contra, ¿no? Y que de repente, pues, no sé, eso hiciera que empezara a creer quién no soy. A hacerme creer a alguien súper importante y alguien, no sé, que no haya pasado cosas, ¿no? Como todos vosotros, o sea, y realmente es una equivocación, porque a lo largo de todos estos años, y hablando con muchas personas que muchos de vosotros sabéis, ¿no? Personas que están en el top 1 del misterio y todo, me di cuenta de que los más grandes son los más humildes, ¿no? Y son esas personas que siempre se mantuvieron ahí y supieron hacerlo. Hay otras personas que no lo hacen, y es la realidad. No estamos criticando a nadie, ¿no? Simplemente es una realidad. El otro día miraba un vídeo de un youtuber, voy a decir su nombre, Zaza el italiano. Era un vídeo en el que ayudaba a una familia, un matrimonio en concreto. Y claro, él los ayudaba de verdad. Y entonces me demostró que todavía hay gente que, a pesar de tener no sé cuántos millones de seguidores que tiene este chico, pues sigue sabiendo quién es y sabiendo por qué lo hizo, por qué comenzó haciendo todo esto, ¿no? Que no es fácil, no es nada fácil. Me hace mucha gracia, ¿no? Muchas personas que a lo mejor a veces dicen, oye, que hoy no subiste un vídeo, hoy no sé qué, hoy no sé cuánto. Pero después te pones a hacerlo y dices, claro, es que estas personas tienen vida, ¿no? Y tienen que hacer muchísimas cosas. Y no es fácil todos los días tener un contenido para poder mostrarlo a la gente y compartirlo con todo el mundo y tener visualizaciones y tener... Y esto la verdad es que me alegró mucho. Me alegró mucho saber que todavía existe gente que mantiene los pies en el suelo, que sabe quién es y quién fue, y no quién cree ser, ¿no? A veces, vosotros fijaos, y lo podemos ver todos los días, ¿no? Hay personas que creen ser, pero no lo son. Y nosotros también, de alguna forma, contribuimos a que esas personas se crean, ¿no? Sobre todo cuando todos son palabras bonitas y todos son hacia ellos, ¿no? Que pueden existir, que claro que tienen que existir. O sea, cuando una persona lo hace bien y debe existir. Pero que esa persona es responsable de gestionar todo eso que le va llegando y seguir creyendo quién es. Es muy importante. ¿Y cómo se puede hacer esto? ¿O cómo creo que se puede hacer esto? Lo primero, haciendo un análisis profundo de ti mismo, ¿no? Y decir, oye, que yo tengo todos estos defectos, y reconocerlos para ti mismo. No hace falta que vayas por la calle diciéndole a la gente, oye, que yo soy así o yo sé. Pero primero reconocerlos. Lo segundo, reconocer nuestras virtudes y decir, oye, yo soy bueno en esto, ¿por qué no? ¿Sabes? ¿Por qué no voy a hacerlo bien? O si viene una persona y me dice, oye, Eduardo, ¿cómo me gustó el programa que hiciste ayer? ¿Por qué decir que no? ¿No? Si es una realidad. Pero solo sabiendo quiénes somos podemos llegar a ser quienes nos proponemos ser. Yo recuerdo hace tiempo, ¿no? Hace ya un mogollón de años. Mogollón. Fue la primera vez que yo me sentaba en un estudio de radio
un estudio profesional de radio, ¿vale? Mientras tanto, bueno, yo lo hacía como podía en mi casa. Y cuando digo como podía, ¿no? Es teniendo un ordenador que le salían los cables y yo tenía que hacer ahí unos apaños para que se encendiera. Y yo me pongo en la mesa, ¿no?, del estudio en Radio Tui, en la radio municipal de Tui. Me siento, tiene unos estudios preciosos, las cosas como son, pues, está muy bien. Me siento allí, eran las 12 de la noche y yo no era capaz de articular palabra. Yo había grabado algo que duraba unos 10 minutos antes porque sabía que eso podía sucederme y que de repente pues me podía poner de los nervios y empezar a cagarla, ¿no? Entonces el técnico de sonido, que era Adrián, que le mando un saludo si ve algún día este vídeo, y que después estuvo 6 o 7 años conmigo, ¿vale? Pues el técnico, ¡pum!, se da cuenta y lanza el programa. El programa empieza a sonar y tal, y toca el momento de entrar Eduardo Pereira a hablar con las personas que nos estaban escuchando. En ese momento yo no sabía el número de personas. A ver, imaginaos, ¿no? Yo era una persona que hacía el programa con todo el cariño desde mi casa. Y de repente me encuentro que llega ese momento y como los grandes músicos o como como escuchamos infinidad de veces, mogollón de veces, personas que te dicen, oye, es que yo cuando canto me siento que vuelo. Bueno, pues en ese momento, cuando suena la sintonía, yo empiezo a conectarme con lo que yo estaba haciendo. Y entonces dejo ese Eduardo que yo creo ser y que me está haciendo mucho daño, y empiezo a ser yo mismo. Y empiezo a hablar en la radio. Y empiezo a contar las cosas como son. Y había gente que me decía, no, tú en la radio no puedes llorar, tú en la radio no puedes reír. Y yo decía, pero es que entonces no voy a poder hacer lo que yo quiero. Si yo tengo que llorar, lloraré. Y si tengo que reírme, me reiré hasta, me parto la caja. Y si tengo un día que echar una bronca a alguien, pues se la echaré, ¿no? Y eso fue porque reconocí quién quería ser, ¿no? Y a dónde quería llegar. Y en ningún momento mi objetivo era llegar a esas 100 y pico mil o 200.000 escuchas. Mi objetivo era llegar a las personas, al corazón de la gente. Ese era mi objetivo, y entonces lo puse como bandera, por delante siempre, 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 siempre. Y recuerdo que ese programa lo repetían, ¿no? No recuerdo qué día era, pero yo llego a mi casa, me siento, escucho y me echo a llorar. Porque por primera vez yo me escuchaba hablando en la radio y haciendo lo que yo quería. Y compartiendo las cosas como yo quería hacerlas. Y bueno, ese programa pues duró un mogollón de temporadas, creo que hicimos 12 temporadas. Y la verdad es que fue muy satisfactorio, ¿no? Yo creo que todo eso me llevó aquí, me trajo aquí, ¿no?, a donde estoy ahora. Y muchas personas que me lo preguntaron también, muchas personas dicen, oye, ¿y por qué dejaste si iba tan bien y todo? Pues lo dejé porque llegó el momento, ¿no? Llegó el momento de cambiar totalmente y de ser todavía más yo. Y perder las vergüenzas y perder todos los prejuicios que yo tenía y todas las tonterías que podía haber tenido. Y empezar a compartir con vosotros de una forma muy casera esto. Y por eso, pues los viernes hacemos el directo. Podríamos hacerlo grabado y seguramente saliera mucho mejor, ¿no? Podríamos hacerlo más preparado, pero no es mi objetivo. Mi objetivo es ser yo. Y esto es lo que me hace feliz. Y sé que si algún día, por lo que sea, la gruta llega lejos, será gracias a vosotros. Y cuando vengáis a mí, si me veis por la calle o si me veis en algún lugar, en un evento como el que estuvimos ahora, ¿no?, en San Sebastián, y de repente me decís, Eduardo, ¿me puedo quitar una foto contigo? Tened por seguro que lo voy a hacer porque os lo debo. Porque el que la gruta salga arriba va a ser un trabajo de todos. No va a ser un trabajo mío. Yo simplemente voy a ser como el portavoz de todos los elegidos y las elegidas, ¿no? Y
quiero finalizar, no sé si entendiste lo que quiero decir, pero quiero finalizar este vídeo diciéndoos a todos y a todas algo que es muy importante. Y es que llegue a donde llegue la gruta, sea mucho o sea poco, llegue a donde llegue, todo lo que yo haga, cualquier cosa, a partir de el momento en el que decidí que ya estaba bien, nunca me olvidaré de quién fui y de quién soy. Nunca. Y que, no sé, que estaré siempre agradecido a todas las personas, por muy pocas o muchas que sean. Siempre. Lo hago público para que quede grabado y que si dentro de 10 años de repente aparezco yo ahí y me veis por la calle y me saludáis, que sepáis que Eduardo Pereira va a ser siempre la misma persona. Porque si algo aprendí en la vida es que todos somos iguales. Todos. No hay nadie que sea más que nadie. Todos somos iguales. Y todos merecemos la oportunidad de mostrar al mundo quiénes somos. Porque el que te quiera siendo como eres te va a querer toda la vida. Amigos, nos vemos el viernes. Os había dicho que hoy iba a haber programa, pero hemos llegado muy cansados, la verdad, y preferimos descansar y el viernes hacer el programa y hacerlo más tranquilos. Que eso, que no sé si os lo dije alguna vez, pero os quiero. Y que si nos veis por la calle, que nos saludéis, que somos quienes creemos ser. Un saludo a todos y nos vemos la próxima semana.